Humaniza para crecer y no parar. Humaniza y tú. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me sumo al agradecimiento de mis compañeras y permitirme que añada dos más. Uno a la responsable de humanización de Guadalajara, ya que sin Sandra yo no estaría aquí. Y otro a mi compañera de proyecto Almudena, que no me ha podido acompañar, pero sin la cual esto no sería hoy una realidad. Bueno, vengo a contaros un proyecto que empezó con una ilusión, con unas jornadas. Os voy a contar, bueno, este es el itinerario que voy a seguir y voy a unas jornadas y veo otras formas de trabajar. Llego muy ilusionada al Hospital de Guadalajara y en un turno de noche de enfermería del servicio de urgencias pues nos da para muchas cosas y entre ellas les cuento todo lo que he visto y he escuchado. Yo rehuía a la pediatría porque me parece, bueno, pues me resultaba violento sujetar a los niños y escucharles llorar. Al final fallábamos y al final me generaba mucha ansiedad. Y ver que en otros centros trabajaban de otra manera, pues me hizo ver que una ilusión nueva. Y me dijo mi compañera, pero ¿y por qué no lo llevamos a cabo? Y la dije, madre mía, vaya lío, ¿no? Lo mismo no nos hace nadie caso, porque esto es como una locura. Y entonces nos fuimos al despacho de Sandra, tocamos la puerta y dijimos, venimos dos locas aquí a contar una utopía, a ver si podemos conseguirla. Empezamos trabajando, empezamos estudiando y leyendo muchísimo y nos dimos cuenta que, en primer lugar, necesitábamos todos los sanitarios ser conscientes de que los niños son niños, no son personas, no son mini adultos, son niños y que los niños también tienen dolor y ansiedad y que es importante que tengamos en cuenta que la mayor parte de los procedimientos que hacemos las enfermeras generan en los niños ansiedad y dolor terapéutico y que, por tanto, teníamos que buscar una solución. Y nuestro objetivo siempre era mejorar esos cuidados y buscar una forma nueva de hacer las cosas. Nos pusimos a trabajar y creamos un proyecto en el que nos planteamos varios objetivos, ya que aprovechamos para coger distintas técnicas que nos llevaran a mejorar esa calidad y ese servicio a los más pequeños de la urgencia. Nos dirigimos a los niños entre 0 y 14 años, que en Castilla-La Mancha es la población que atiende el servicio de pediatría en urgencias, y a los padres y a los tutores de los niños que los acompañaban y a cualquier persona que se acercara al hospital y que requiriera de estas necesidades. Del proyecto de la realidad virtual está dentro del proyecto llamado Medidas no farmacológicas para disminuir la ansiedad y el dolor en la pediatría y lo englobamos en distintas categorías, las orales, las ambientales y las de distracción. Dentro de las orales, las enfermeras utilizamos la sacarosa, la lactancia materna y la succión no nutritiva. Dentro de las ambientales era muy importante planificar nuestras actividades antes de llevarlas a cabo delante de los niños. Era importante que mantuviéramos un ambiente de calma, de seguridad y de tranquilidad para ellos y que estuvieran los padres. Los padres para ellos es su punto de anclaje. Si se los quitamos, encima generamos mucha más ansiedad. Después nos metimos con la distracción. Jugamos, nos fuimos a parques temáticos, saltamos en camas elásticas, nos fuimos a parques de bolas, nos fuimos a un parque temático de Lego donde nos dedicábamos a construir torres y diversos juguetes y finalmente utilizábamos la realidad virtual. Empezamos a estudiar porque Sandra nos dijo, tenemos unas gafas por aquí en un cajón, ¿creéis que las podréis utilizar? Y dijimos, tráelas para acá que para algo servirán. Efectivamente, nos pusimos a estudiar y había estudios que avalaban ya el uso de la realidad virtual, sobre todo en niños hospitalizados y en adultos en diferentes momentos de la vida, pacientes oncológicos, pacientes paliativos, y dijimos que, bueno, pues que por qué no empezar a utilizarlo en nuestras urgencias pediátricas. ¿Qué vimos? Pues que reducían el dolor en un 65%, ya es bastante, y la ansiedad la reducían en un 60%. La única barrera que encontramos es que solo la podíamos utilizar a partir de los 3 años de edad. Y lo que aprendimos fue que a colocarlas antes del procedimiento, explicarles el procedimiento y
ver qué es lo que pasaba. ¿Qué hicimos? Pues que empezamos a poner en práctica esto, la realidad virtual, porque las otras técnicas ya las llevábamos a cabo de una manera que no estaba documentada, pero sí que se estaban haciendo, y empezamos a todos los niños que entraban por la puerta por la urgencia, que comprendieran la edad entre los 3 y los 14, tras previa consulta a los niños y a los padres, se les ponían las gafas de realidad virtual. Vimos que los procedimientos se hacían muchísimo más rápido. Vimos que cuando les preguntábamos a los niños, aquello no era un procedimiento traumático. Recordamos la primera niña que tenía 4 años, y la pusimos las gafas de realidad virtual y fuimos a una granja. Cuando ya acabamos el procedimiento, la quitamos las gafas y dice, ¿ya me habéis pinchado? Y entonces dijimos, sí. ¿Ves, mamá? Mañana voy a ir al cole y les voy a contar a mis amigos que venir al hospital no es tan malo. Y le decíamos, no les digas eso, que vienen todos los niños. O sea, nos dimos cuenta que ellos lo vivían de una manera mucho más, no tan traumática, y lo veían mucho más normal. Vimos que la tasa de realización de la técnica en el primer intento era del 95%. Teniendo en cuenta las dificultades que hay para pinchar a los niños, sobre todo cuantos más pequeñitos, pues más dificultad, pues la verdad que era un logro importante. Y lo más importante, que no necesitábamos sujetar a los niños. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en la urgencia que había que sujetar a los niños con esa crisálida, con esa sábana que se les da 40 vueltas y que se les sujeta. El niño suda, el niño se defiende, el niño llora, los padres sufren, nosotras sufrimos más porque me están mirando. Aquello era un calvario. Pues pasamos de ese calvario a una actitud relajada de los padres, relajada de los niños y, lo más importante, relajadas nosotras, con lo cual garantizábamos la tasa de éxito en un 95%. ¿En qué procedimientos lo utilizamos? Pues lo utilizamos en las extracciones sanguíneas, canalización de vías venosas periféricas, reducción de fracturas, curación de quemaduras o de heridas quirúrgicas importante, pruebas diagnósticas y algún tipo de sondaje, o bien urinario o bien nasogástrico en el caso que lo necesitemos. ¿Qué hicimos? Pues cogimos lo que os había comentado. Los primeros niños que venían, pues los colocábamos las gafas a ver qué pasaba, a ver si realmente funcionaba o no funcionaba. Entonces, cogimos 17 niños inicialmente, comprendidas en las edades de entre los 3 y los 10. Preguntábamos si habían tenido una experiencia previa, un contacto previo con algún servicio de salud, para ver si venían marcados por una experiencia previa. De los 17, 10 habían tenido contacto previo con un servicio de urgencias, si les habían tenido que realizar alguna técnica invasiva. De esos 10 niños, 9 lo describían, les preguntábamos por el proceso previo y les poníamos las gafas, realizábamos el procedimiento y luego les volvíamos a preguntar, tanto a los niños como a los padres, a ver qué nos contaban y qué nos podían aportar para ver si realmente merecía la pena seguir trabajando en esa línea o, por el contrario, pues bueno, pues había quedado en una ilusión sin más. Los niños nos decían que habían sentido menos dolor, que el procedimiento había sido mucho más rápido que las otras veces a las que habían asistido, y los padres lo vivían como una experiencia mucho más positiva. Solo hubo un niño que, bueno, pues intentamos aplicar todas las medidas no farmacológicas y fue imposible. Fue un niño de 9 años, venía con una experiencia previa de días previos en la urgencia, en los que había sido muy complicada la canalización de la vía venosa periférica y no había manera de que confiara en nosotras y probar otras alternativas. De los 7 niños que no habían tenido experiencia previa, pues no fue necesaria la sujeción. Fue curioso porque siempre íbamos a pinchar 2 enfermeras, una auxiliar, otra que pasaba por allí, la que estaba por allí pues también venía. Y estos niños empezamos a ver que con que fuera una enfermera era suficiente. La satisfacción por parte de los padres que se les preguntaba fue del 100%, con lo cual vimos que merecía la pena seguir trabajando en ello y seguir viendo qué oportunidades nos ofrecía la realidad virtual en nuestro servicio. Este año pasado incorporamos no solo la realidad virtual, incorporamos la abeja UCI, seguimos intentando buscar
alternativas y mejoras que reduzcan el dolor y la ansiedad en los niños. Como les he explicado, las gafas de realidad virtual no se recomiendan en menores de 3 años. De 0 a 1 lo teníamos cubierto con la lactancia materna, pero a partir del año y medio hasta los 3 años se nos quedaba esa población muy descubierta. Empezamos a darle vueltas, qué pasaba, cómo podíamos hacerlo, porque esos niños nos seguía costando no tener que sujetarlos. De tal manera que vimos la abeja, este año la pudimos adquirir y los resultados la verdad es que están siendo también muy satisfactorios. La utilizamos principalmente en la canalización, esa es una foto tomada en el servicio de urgencias con la abeja y la verdad que estamos obteniendo beneficios importantes. ¿Realmente funciona? Pues sí, sí funciona. Tenemos muchos casos, anécdotas que nos hacen ver que funciona y que sirve para algo. Cuando llega al servicio de urgencias una noche una niña de 6 años que la traen los padres por dolor torácico, que nadie sabe lo que la pasa, no quiere hablar, y de repente la ponemos las gafas porque ni siquiera sabíamos cómo funcionaban aquella noche, dijimos vamos a probar a ver, y mientras esperaba que viniera el pediatra dije, ¿te importa ayudarme en esto? Te las voy a poner. De repente la niña, la puse en una montaña rusa, de repente la niña empezó a hablar, empezó a interactuar, el dolor desapareció y cuando vino el pediatra el proceso estaba resuelto. A la noche siguiente volvimos a probarlo y dijimos, a ver qué tal. Una niña con barrera idiomática, una niña refugiada ucraniana, venía con la madre, se había caído por las escaleras y había que realizarle una sutura en la frente. Pues utilizamos gafas de realidad virtual y el óxido nitroso. Efectivamente, al final fue mucho mejor porque no teníamos manera de comunicarnos ni a través del traductor ni de ninguna manera porque venía muy asustada. En el caso de los ancianos demenciados también se puede utilizar y se está viendo que los resultados son positivos. ¿A qué conclusión hemos pretendido llegar? Pues es que en los niños que lo hemos presentado verbalizan tener menos dolor y más ansiedad, con lo cual merece la pena llevarlo a cabo. Los padres se encuentran más tranquilos, colaboradores y a favor de esta iniciativa. Se ha dotado a todo el servicio de urgencias con infografías de cómo funcionar y de cómo trabajar, de manera que mejoramos la atención a los niños, siendo una experiencia mucho menos traumática. Quería terminar la ponencia con esta frase que le han puesto varios ponentes, pero como a mí me ha tocado el bloque tierra, quería traer esta frase a la tierra. Y me gustaría hacerlo de la mano de un texto que recibimos por parte del padre de un niño de 7 años, en el que pone de manifiesto que no importa cómo lo pinché a aquel niño, no importa lo que le dije, sino que al final en su texto deja claro cómo se sintieron en aquella noche cuando su hijo fue intervenido de apendicitis. Quería dar las gracias por el trato recibido no solo hacia mí, sino a mi hijo, que aún es más importante. El trato, el cuidado, las explicaciones y la forma de llevar a cabo su trabajo utilizando métodos nuevos para distraer al paciente en determinadas situaciones que para un niño puede ser complicado ha sido espectacular. Por todo ello, gracias al equipo de enfermería de urgencias. Para mí esto es un logro, quizás el mayor logro de aquella ilusión que empezó una noche mientras trabajaba. Entonces quería despedir la ponencia, pues primero dando las gracias por haberme dejado compartir esta ilusión y segundo porque les quería invitar a todos ustedes a que traten en su día a día de ser el arco iris en la nube de alguna persona que se cruce en vuestra vida. Muchas gracias.